Rispa, una mujer que preguntó, ¿por qué, Dios mío, por qué? Durante el reinado de David, hubo un hambre que duró 3 años. Entonces David consultó al Señor, y el Señor dijo, «El hambre se debe a que Saúl y su familia son culpables de la muerte de los gabaonitas». Entonces el rey mandó llamar a los gabaonitas. No formaban parte de Israel, pero eran todo lo que quedaba de la nación de los amorreos. El pueblo de Israel había jurado no matarlos, pero Saúl, en su celo por Israel y Judá, trató de exterminarlos. David les preguntó, «¿Qué puedo hacer por ustedes? ¿Cómo puedo compensarlos para que ustedes vuelvan a bendecir al pueblo del Señor?» «Bueno, el dinero no puede resolver este asunto entre nosotros y la familia de Saúl», le contestaron los gabaonitas. «Tampoco podemos exigir la vida de cualquier persona de Israel». «¿Qué puedo hacer entonces?», preguntó David. «Solo díganme y lo haré por ustedes». Ellos respondieron, «Fue Saúl quien planeó destruirnos para impedir que tengamos un lugar en el territorio de Israel. Así que entréguennos 7 hijos de Saúl y los ejecutaremos delante del Señor, en Gabaón, en el monte del Señor». «Muy bien», dijo el rey, «lo haré». Debido al juramento que David y Jonatán habían hecho delante del Señor, el rey le perdonó la vida a Mefiboset, el hijo de Jonatán, nieto de Saúl. Sin embargo, les entregó a los 2 hijos de Saúl, Armoni y Mefiboset, cuya madre fue Rispa, la hija de Aya. También les entregó a los 5 hijos de la hija de Saúl, Merab, la esposa de Adriel, hijo de Barzillai de Meola. Los hombres de Gabaón los ejecutaron en el monte delante del Señor. Los 7 murieron juntos al comienzo de la cosecha de la cebada. Después, Rispa, la hija de Aya y madre de 2 de los hombres, extendió una tela áspera sobre una roca y permaneció allí toda la temporada de la cosecha. Ella evitó que las aves carroñeras despedazaran los cuerpos durante el día e impidió que los animales salvajes se los comieran durante la noche. Cuando David supo lo que había hecho Rispa, la concubina de Saúl, fue a ver a la gente de Jabes de Galaad para recuperar los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán. Cuando los filisteos mataron a Saúl y a Jonatán en el monte Gilboa, la gente de Jabes de Galaad robó sus cuerpos de la plaza pública de Bet-San, donde los filisteos los habían colgado. De esa manera, David obtuvo los huesos de Saúl y Jonatán, al igual que los huesos de los hombres que los gabaonitas habían ejecutado. Luego el rey ordenó que enterraran los huesos en la tumba de Cis, padre de Saúl, en la ciudad de Sela, en la tierra de Benjamín. Después, Dios hizo que terminara el hambre en la tierra. Segunda de Samuel, capítulo 21, versículos 1 a 14. Imaginemos la escena. Rispa, la que fue una vez la bella mujer del primer rey de Israel, ahora parecía una anciana acabada por el dolor, el sufrimiento y la soledad. Rispa extendió una tela rústica sobre la gran roca que estaba frente a Jerusalén para envolverse en ella cuando el frío la calaba, el sol la quemaba y el cansancio y el sueño la agotaban. Por la noche, ella mantenía un fuego que amenazaba con apagarse a causa del frío viento que azotaba inclemente. Con diligencia, cada noche encendía una antorcha para alejar a los animales salvajes que eran atraídos por el olor de la carne. Durante el día tenía en su mano una vara para espantar a las aves carroñeras, como los buitres y los cuervos que se acercaban a los 7 cuerpos que habían sido ahorcados
y que aún permanecían colgados sin que nadie les diera adecuada sepultura. 2 de esos muertos eran sus amados hijos que había procreado con Saúl, Armoní y Mefiboset. Los otros 5 eran nietos de Saúl, hijos de su hija Merab. Rispa había amado a Saúl con todo su apasionado corazón de mujer. Había llorado y lamentado profundamente la muerte del hombre de su vida. Cuando quedó sola, desde hacía unos 3 años, se había consolado con el amor que les tenía a sus 2 hijos. Pero ¡ay! Allí estaban los cuerpos de sus hijos, ahora cadáveres movidos por el viento de la noche y resecándose al calor del sol durante el día. Durante las noches, la luna brillaba mientras pasaban las horas. Rispa la observaba y recordaba vivencias hermosas como mujer y como madre. Aún escuchaba las risas de sus muchachos mientras corrían por los pasillos del palacio para recibir a su padre que volvía de alguna batalla. De repente, volvía a la realidad. Aquí estaba, sola, triste, abandonada. Siempre regresaba a la pregunta, ¿por qué, Dios mío, por qué? El esposo de Rispa, el rey Saúl, fue notable por su orgullo y sus deseos de venganza. Él había roto el pacto que Josué había hecho con los gabaonitas. Cuando murieron el rey Saúl y su hijo Jonatán en un enfrentamiento contra los filisteos en Gilboa, parecía que el conflicto se había terminado. David inició su reinado con el proceso de reconstrucción y unificación del pueblo de Israel. Pero una severa hambruna vino sobre la tierra de Israel y el Señor le dijo a David que era culpa de Saúl. Los gabaonitas le pidieron a David 7 descendientes de Saúl como compensación. Esa fue la sentencia de muerte para los 7 varones que fueron colgados en una colina para que todos los pudieran ver. Fueron dejados así para que las aves de rapiña o los animales salvajes se alimentaran con ellos. Los 7 hombres tuvieron que pagar por lo que Saúl, su padre y abuelo, había hecho. Estos 7 inocentes murieron para satisfacer la sed humana de venganza. Siempre hay personas inocentes que sufren por los pecados de sus gobernantes. Rispa tenía una sola razón para vivir sus extraños días de pie y casi de rodillas durante las noches de soledad sobre la ancha roca frente a la ciudad de David. Su razón o misión era cuidar los cadáveres de sus 2 hijos y de los 5 nietos de Saúl. Su esperanza era que, de alguna manera, llegara la oportunidad de darles entierro a sus muertos. Pasaron 2 meses, 3, 4. Era el tiempo de cosechar lo poco que podían recoger. Nadie iba a poner atención al dolor de una viuda sola, ni a la angustia de una madre que lloraba la pérdida de sus 2 hijos. A nadie le importaba el frío que soportaba una mujer que se cubría con una tela áspera. Todos la ignoraban. Sin embargo, ella tenía la esperanza de que Dios enviaría la lluvia, que la tierra volvería a dar su fruto y que ella tendría el gozo de colocar los restos de sus hijos en un lugar adecuado. Ella percibía en medio de su sufrimiento que Dios traería la prosperidad a Israel. Rispa le creyó a Dios. Se mantuvo en vigilia, noches enteras sin dormir. Cuando el dolor y el cansancio la abrumaban, se esforzaba por recordar las escenas de amor cuando ella había sido una de las mujeres respetables del palacio de Saúl. Quizás recordó aquel vestido hermoso que la hacía sentir como una reina. Recordó unas palabras muy bonitas que Saúl le había dicho al verla. Por lo demás, eran días cálidos y noches frías de muchas lágrimas. No se rindió. Estaba cansada, sola, casi derrotada. Pero cada mañana se ponía de pie nuevamente como símbolo,
como un testimonio vivo de su fe en el Dios de Israel. Sus hijos habían muerto por una causa, el bien de Israel, y esa causa iba a triunfar. Finalmente, cuando llegaron las lluvias, alguien le recordó a David sobre los 7 cadáveres y lo que Rispa había hecho para cuidar a sus muertos. David fue a buscar los huesos de Saúl y Jonatán y los enterró en una tumba familiar. Además, dio instrucciones para que sepultaran dignamente a los 7 descendientes de Saúl que habían muerto en Gabaón. Rispa había cumplido su misión. Ahora era tiempo de ver lo que el Dios de Israel tenía reservado para ella. Lo que fuera, lo podría sobrellevar hasta que se reuniera con los suyos en el camposanto de Sela, cuyo nombre significa Dios tiene piedad. Rispa fue una mujer real que sufrió una pérdida terrible, como la han vivido muchas mujeres de hoy. También fue una mujer con una valentía increíble que la llevó a hacer algo radical. Con eso captó la atención del rey y de los historiadores que registraron su nombre en la Biblia. Hoy en día, nosotros podemos aprender de ella. Tener suficiente fe para hacer preguntas difíciles. Rispa, como miles y miles de mujeres en todo el mundo, tuvo que llorar a la luz de la luna y bajo los rayos del sol mientras luchaba con la pregunta: ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué? Rispa fue una víctima del mal proceder de su esposo orgulloso y terco. Fue una víctima de los filisteos que hirieron de muerte a su amado Saúl y la dejaron viuda. También fue víctima de la venganza de los gabaonitas que arrebataron la vida de sus hijos. Sin embargo, ella no se rindió. Creyó que de alguna manera sus acciones iban a marcar una diferencia. También creyó que la vida de sus hijos no había sido en vano. Dios iba a darle una nueva vida a su pueblo, Israel. Dios honró la fe de Rispa y sus amados fueron debidamente sepultados. Puede ser que usted también haya sido víctima de la conducta inapropiada de alguien. Si es necesario, llore a la luz del sol o de la luna, pero mantenga su fe en el Señor de la esperanza. A veces entre los cristianos hay la creencia de que no debemos llorar, pues se considera una señal de falta de confianza en Dios. Sin embargo, eso no es cierto. Cuando emergen los sentimientos de dolor, de tristeza o de soledad y siente el deseo de llorar, ¡llore! Cuéntele a Dios sus emociones. Renueve su fe en Él y permita que la gracia de Dios sane sus sentimientos heridos. La Biblia dice que Dios nos consuela a nosotros para que aprendamos a consolar a otros. Confiar en que la muerte de inocentes no es el fin de la historia. Hay un paralelo o similitud que uno fácilmente puede encontrar entre Rispa, de pie junto a aquellos 7 varones inocentes en la colina frente a Jerusalén, y María, que estuvo junto al madero en el cual fue colgado su Hijo Jesucristo. En la historia de Rispa, el monte delante del Señor podría haber sido el monte de la calavera o Gólgota. Es muy interesante la palabra compensarlos que David usó, pues esa palabra en el idioma original tiene un rico significado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Se usa siempre en relación con lo que se da o sacrifica para compensar o pagar por el pecado. En el Antiguo Testamento fue generalmente el sacrificio de animales, que era un símbolo del sacrificio de sustitución de un inocente en lugar del culpable. En el Nuevo Testamento, por supuesto, se refiere al sacrificio supremo realizado por Jesucristo a favor de o en lugar nuestro. En la historia de Rispa, 7 hombres fueron sacrificados como expiación por los pecados de Saúl y sus guerreros. Ellos fueron el sacrificio expiatorio o sustitución.
Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en nuestro lugar como compensación para proveer una salvación completa para todo el que crea en Él. Otra similitud que ven algunos estudiosos de la Biblia es entre Rispa y María Magdalena, una dedicada y agradecida seguidora y servidora de Jesucristo. Rispa no abandonó a sus hijos, fruto de su amor, aunque ya estaban muertos. Al contrario, por medio del cuidado de sus cadáveres, ella expresó la esperanza de que esas muertes traerían vida a su pueblo, Israel. De alguna manera, Dios iba a intervenir a favor de su pueblo. María Magdalena se sentó junto al sepulcro a vigilar el lugar donde sepultaron a su querido maestro. Hasta se ofreció a cuidarlo si acaso el jardinero lo había colocado en otro lugar. Felizmente, Cristo nuestro Señor no estaba muerto, no estaba en la tumba, porque estaba vivo y seguirá vivo para siempre. María tuvo el gozo de ser una de las primeras creyentes en saber que la resurrección de Cristo es nuestra esperanza ahora y por la eternidad. Ese mensaje es el fundamento de que nosotros también seremos resucitados para vivir eternamente con Él en la casa del Padre. Rispa vio cómo sepultaron a su esposo y a sus hijos. Ellos y ella podían descansar en paz. Cristo nuestro Señor fue muerto y fue sepultado, pero la tumba no lo pudo contener. Él se levantó de entre los muertos en una gloriosa resurrección. Sin duda, usted conoce a alguien o usted misma ha tenido el dolor de perder a un ser querido por un accidente, una enfermedad terminal o por obra de una persona que actuó irresponsablemente. No vale la pena tratar de encontrar respuestas lógicas, pues puede ser que no las haya. Lo mejor que podemos hacer es entregar nuestro dolor y tristeza a las manos de Dios y pedirle que nos consuele amorosamente. Un canto cristiano dice: «Su gracia es mayor cuando las cargas aumentan». Así es. ¿Alguna vez ha hecho la misma pregunta de Rispa? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? ¿Pudo expresarla o sintió que debía tragársela? ¿Qué tipo de respuesta encontró? Imagine que una vecina suya se acerca a usted con esta misma pregunta. ¿Qué le respondería a usted con base en la historia de Rispa? La pregunta que atormenta al corazón humano cuando ocurre una tragedia es ¿por qué? Dios anticipó nuestra pregunta. En su cruz, Jesús gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mismo incluso ha gritado: ¿por qué? Por nosotros. Y en el proceso, Él entregó su vida para que seamos capacitados por su Espíritu en nosotros para cooperar con Él y hacer uso creativo de nuestra tristeza y aflicción. Nuestro Dios es un Dios redentor que no desperdicia nada, ni siquiera el sufrimiento. Sin duda, hay más de una Rispa en nuestro mundo. Tal vez usted sea una en este momento. Quizás conozca a una. En el crepúsculo de su experiencia, Rispa hizo lo que debemos hacer todos: darnos a nosotros mismos. Lo único que ella sabía era dar su tiempo, sus recursos, su vida misma. Ella se entregó allí en su roca solitaria a la memoria de Saúl y de sus hijos mientras esperaba los nuevos planes de Dios para su vida. Dios nos recuerda a todos que donde está Jesucristo no puede haber un apagón total de la alegría para siempre. ¿Ha pasado usted por alguna experiencia dolorosa últimamente? ¿Qué está haciendo para superarla? ¿Qué nuevo plan de Dios anticipa para su vida? Dios nos ha dicho por medio de su palabra que en este mundo tendremos aflicciones, pero que en Él tendremos paz. Pues Él ha vencido al mundo y promete estar con nosotros todos los días hasta el final. Juan, capítulo 16, versículo 33.
¿Usted lo cree con todo su corazón? ¿Por qué? Si te gustó el video, deja tu like, puedes disfrutar de más audiolibros o echarle un vistazo a los videos con testimonios. Subimos devocionales, películas y más recursos, todo con el objetivo de que más gente conozca y disfrute la comunicación con Dios. Recuerda, suscríbete e invita a tus amigos a ver este canal.